Exposición lógica, Colegio Manuel Zapata Olivella, asignatura Filosofía con Félix Ruiz. Expositores Carol Andrea Anzola Abril y Ver Esteban Torres Sánchez del curso 10.2. La lógica proposicional o lógica de enunciados es un lenguaje simbólico que se ocupa del estudio de razonamientos formales válidos del lenguaje natural. Los signos son todo aquello que para alguien representa una cosa distinta de sí misma. Por ejemplo, una señal de tráfico. Entonces, para algo pueda ser considerado un signo, es necesario que tenga significado para alguien. Como poseen significados múltiples, vésticos o índices. Se les llama semiótica a la ciencia que estudia los diversos signos que utiliza el ser humano como modo de comunicación. Nos podemos enfocar en estudiar la comunicación humana, tanto en la antigüedad como en la actualidad. La síntesis estudia los signos teniendo únicamente en cuenta diversas relaciones que se establecen entre ellos con independencia de su significado. La semántica estudia los signos teniendo en cuenta la relación que mantiene con su significado. Y la pragmática estudia los signos teniendo en cuenta la relación que existe entre ellos y las personas que lo utilizan. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información, así como nosotros los humanos transmitimos la información, igual que los animales, que transmiten la información mediante signos de muy diversos tipos, como sonoros, visuales, olfativos, etc. Los humanos estamos compuestos principalmente de signos multivocos y además poseemos la capacidad de referirnos a sí mismos. El término lenguaje natural designa una variedad lingüística o forma del lenguaje humano con fines comunicativos. Precisamente este lenguaje no es natural en el sentido estricto, sino que lo aprendemos de la sociedad. Ese lenguaje viene siendo artificial, que fue algo construido por el hombre. En cambio, los animales, ellos sí tienen un lenguaje natural inapto, pues lo expresan con un modo espontáneo, incluso cuando están en contacto con otros animales. Elementos del lenguaje natural, símbolos y reglas. El lenguaje natural humano consta de un conjunto finito de símbolos y un número finito también de las reglas, las cuales determinan cómo combinar correctamente los símbolos del vocabulario, es decir, establecen una forma correctamente en oraciones de este lenguaje. En los lenguajes naturales no se da una correspondencia entre signos y objetos representados. Hay palabras que son demasiado vagas, que están mal definidas, y otras que tienen un gran significado. Las reglas que forman enunciados que no tienen ningún significado o nos permiten operar con infancia. Este lenguaje no resulta tan útil, sin embargo no es adecuado para la ciencia que necesita rigor y exactitud. ¿Qué es una oración? Es una expresión lingüística sinácticamente y que posee sentido completo. Está conformada por predicado y sujeto. Este último puede ser expreso o implícito. Le llamamos expresión lingüística a cualquier combinación, símbolo y lenguaje. Es clasificada por la actitud del hablante y por su estructura sináctica. Ejemplo, el cuarzo es un animal. ¿Qué hora es? Cierra la puerta. ¿Qué es una oración enunciativa o enunciado? Es una expresión lingüística que tiene sentido completo y que puede ser verdadera o falsa. Son oraciones simples que expresan un pensamiento, un hecho o un suceso de manera objetiva. De los anteriores ejemplos de oraciones, solo el primero, el cuerzo es un animal, es un enunciado que dice algo que puede ser verdadero o falso. Estas oraciones también son llamadas oraciones declarativas
o aseverativas según el tipo de predicación en una oración simple, prédica activa o intransitiva. Lenguaje artificial. Esto es un lenguaje que trata de superar las citadas limitaciones del lenguaje natural. Tienen por objetivo proporcionar un lenguaje exacto y riguroso a las ciencias. Aquellas ciencias trabajan construyendo lenguajes artificiales para brindarnos un lenguaje bien definido y que posea una estructura sintáctica clara y una operativa eficaz. Los elementos de un lenguaje artificial. Los elementos son los signos y las reglas. Los signos ya son lo propuesto por la ciencia, lo que conforma el lenguaje, que busca mejorar la ciencia. Las reglas buscan mejorar la transformación de una operativa de expresiones en otras, y esto conlleva a formar expresiones. Lenguaje formal. Se denomina lenguaje formal a un lenguaje artificial con cuyos signos son formales, es decir, carecen de significado y cuya síntesis permite operar con dichos signos como en un cálculo. La lógica y las matemáticas son lenguajes artificiales y además son lenguajes formales. ¿Qué significado tienen los signos de un lenguaje formal que carecen de significado? Su respuesta es que tales signos no se refieren en absoluto a la realidad. Así, por ejemplo, como se ve en pantalla, el signo matemático 2 no se refiere a dos cosas concretas, como dos manzanas o dos peras. Y lo mismo le ocurre, como veremos en pantalla también, inmediatamente a los signos lógicos P, Q y R que no se refieren a ninguna proposición determinada, pudiendo representar a cualquiera. ¿Qué significado tienen las reglas de un lenguaje formal que poseen la eficacia de un cálculo? Su respuesta es que mediante tales reglas siempre po podemos saber si una expresión, es decir, un conjunto de signos, está bien formada en ese lenguaje y que mediante la aplicación de dichas reglas podremos transformar expresiones bien formadas en dicho lenguaje en otras expresiones que también lo estén y que por algún motivo nos interesen. La lógica como lenguaje formal. La lógica puede definirse como aquella ciencia o reflexión sistemática que estudia las condiciones o leyes que debe cumplir todo razonamiento para ser formalmente válido. ¿Y qué es un razonamiento? Un razonamiento es un proceso mental que se caracteriza porque en él se produce el paso de ciertas afirmaciones, las premisas, a otra afirmación, la conclusión que se deriva o deduce o infiere de aquellas. Condiciones que debe tener un razonamiento para ser formalmente válido. Un razonamiento es formalmente válido, es decir, posee una estructura lógica correcta cuando existe una conexión entre sus afirmaciones tal que la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. Hemos de distinguir entre verdad y validez. La verdad es una propiedad de los enunciados. Un enunciado será verdadero o falso si lo que él afirma ocurre o no en la realidad. Por ejemplo, los gatos son animales con alas o está lloviendo. Son enunciados verdaderos si lo que afirman puede ser observado en la realidad. A este tipo de verdad se le denomina también verdad material. O sea, que como argumento en esa verdad se hará que de lo que hablan se vea reflejado en la realidad. Los razonamientos, sin embargo, son válidos
no porque los enunciados que lo integren sean verdaderos, pues es posible contribuir razonamientos perfectamente válidos con enunciados falsos, sino que un razonamiento es válido únicamente si la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. Esto es lo que se denomina también verdad formal. Verdad de validez. En esto hallamos dos paréntesis, uno con premisas que dicen los perros A son reptiles B, los gatos C son perros A. En conclusión, los gatos C son reptiles B. Este razonamiento es válido formalmente aunque sus premisas y su conclusión sean falsas. Pues si prescindimos de su contenido y tenemos solo en cuenta la forma en que están conectados sus afirmaciones, comprobamos que la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. Verdad por validez o corrección. Verdad. Ser verdadero o falso es una cualidad de los enunciados, que consiste en que expresen bien, adecuadamente la realidad. La validez o corrección se refiere a ser válido o no, correcto o incorrecto, es una cualidad de los razonamientos, que consiste en que en ellos haya una conexión adecuada y necesariamente entre enunciados. Eso se refiere verdad material por verdad formal.